bueno, ayer estábamos hablando con los chicos de los martes y me decían que si iba al chat, ahí aparecían las prácticas, las clases grabadas. Bueno, y sí, después encontramos un lugar donde había una indicación que decía que a partir de agosto las clases no mandaban más el mail ese que yo les decía, no lo encuentro en el mail a la clase grabada, sino que aparecía ahí en el chat. Ahora, las de agosto todavía no las pude recuperar, que me estaría faltando la que les debo, la de los problemas de las tareas que tenían que presentar. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos, si las puedo recuperar a esas, voy a seguir intentando. Hoy subí unas cuantas, son casi todas de equilibrio, son de equilibrio. Subí todas las que encontré, así que a lo mejor hay alguna repetida, porque capaz que subí martes y miércoles, pero antes de perderla la subí en YouTube. Así que esas ya las pueden ver, las subí hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué hora es ahora? A ver, vamos a ver si podemos empezar con las prácticas de laboratorio. Profe, Sí. recién entré, perdón. No sé si dijeron. Porque vos dijiste que ibas a abrir la actividad de la semana pasada. ¿Cómo? ¿Que iba a Que abrir? como nosotros sí que Sí, iba a sí, abrir un poco. no la abrí porque pensé que no le iban a hacer. Ah, No, sí, pero obvio. la voy a abrir, ¿eh? Sí. No, lo que les Porque decía, yo no la sí. entregué la semana pasada porque como dijiste que iba a subir los videos, no sé qué No, hablar. por eso mismo por eso no la abrí, porque no subí los videos, porque recién les estaba comentando, no sé si escuchaste, que hoy pude recuperar clases de septiembre. Estaba leyendo, perdón, porque acá me escribe Juliana que no va a poder venir porque el novio está con COVID y ella empezó con síntomas que se hisopó. Y bueno, y Juliana Romano, que lo operaron a la hermana, está con la hermana. ¿Martín está? No. Sí, Martín. estoy. Bueno, listo, acá ya te vi. Listo, Martín. No, para admitir, por si entramos en el laboratorio, para admitir a la gente. No sabía nada de Julie. ¿Vos sabías algo, Martín? No, todavía no sé nada. Bueno, pero qué raro lo del novio, porque viste que no hay casos prácticamente. Y en Campana, Zárate, y ellos estaban vacunados. Bueno, esperemos que sea leve. Bueno, entonces lo que les decía es lo siguiente. Pude recuperar las clases de equilibrio químico. Voy a ver si puedo llegar a recuperar esa y si no, o grabo los videos o capaz que hacemos algo hoy de esas tareas. Vamos a hacer primero lo del laboratorio, como hicimos ayer, y después vemos o si hacemos eso o terminamos de ver equilibrio. ¿Les parece? Bueno, miren, lo que vamos a hacer vamos a hacer unas prácticas, es un programita que se llama Labo Virtual, ¿sí? Todos pueden ir a ese, lo buscan como Labo Virtual, ahora se los voy a mostrar, voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. Y en ese programa hay distintas clases, hay distintas prácticas de laboratorio de física, de química, de biología. Y bueno, desde el año pasado estamos trabajando con eso. Si bien estas prácticas de laboratorio, desde el punto de vista de lo que es práctico, no es, o sea, ustedes no están trabajando en un laboratorio, pero lo que tiene es que son muy conceptuales. Así que bueno, les voy a compartir pantalla, van a tener que presentar un informe también de esto, ya que lo hacemos. Y vamos a compartir acá, Labo Virtual se llama. A ver qué me dice sin internet. Ahí está. Ven que yo ya entré en química, están propiedades de la materia, conductividad eléctrica, dureza, ensayo a la llama, que esa es linda para química inorgánica, las leyes de la química, ley de los volúmenes de combinación, masa atómica relativa, estequiometría, valoración ácido-base, leyes de los gases, que es de las presiones parciales, solubilidad,
Y acá tenemos la de termodinámica, que es el calor de combustión. Bueno, vamos a empezar con esto. Se llama laboratorio virtual, labo virtual. Ustedes entran en Google, lo buscan como labo virtual. Es más, acá está el diseñador, que pueden entrar también, que se llama Salvador Hurtado Fernández. Es española este link, y pueden entrar y hacer todas las prácticas. Nosotros vamos a hacer hoy la de combustión, que la hicimos con los chicos de las otras materias, y a mí me gustó mucho porque es muy, van a entender lo que es bien la combustión. Bien, y vamos a hacer el calor de combustión. Bueno, vamos a tomar todo el lápiz y papel, porque hay que anotar datos, ¿sí? Y dice, los objetivos: estudiar procesos de transferencia de calor, determinar el calor de combustión de diferentes combustibles. Bueno, vamos a necesitar una balanza, mecheros, termómetro digital, trípode, vasos de precipitados, rejilla de amianto, metanol, etanol, heptano, ciclopentano, benceno y metilpropanol, que son los combustibles que están hoy para hacer en la práctica, ¿sí? Calor de combustión, acuérdense que todas las combustiones eran exotérmicas, o sea que liberaban calor, y el principio de esto es que nosotros vamos a tener un mechero con un combustible adentro. En un determinado momento vamos a encender el mechero y ese combustible va a calentar una cantidad de agua, y esa cantidad de agua nosotros vamos a tomar la temperatura inicial y la temperatura final, ¿sí? Mediante esas temperaturas vamos a poder calcular el calor que recibe el agua, y después ese calor que recibe el agua, que es el calor que genera el combustible, vamos a poder calcularlo como el calor que genera el combustible. Bien, ¿en qué consiste el práctico que van a tener que presentar? Tienen que poner el título, calor de combustión, o termoquímica, calor de combustión. Los objetivos: determinar el calor de combustión de diferentes combustibles. Si quieren hacer una pequeña introducción teórica de lo que es el calor de combustión y qué fórmulas vamos a usar. Después tienen que, en todo informe de laboratorio van todos los materiales que se utilizan, ¿sí? Después de los materiales van a tener que describir brevemente el procedimiento que hacen, después los cálculos numéricos y por último las conclusiones, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con alguno de estos que está acá. Ayer empezamos con el etanol. Vamos a empezar también hoy con el etanol o con el metanol. ¿Con qué quieren empezar? O con el heptano, que ayer no sé si lo hicimos el heptano. Vamos a empezar con el heptano. El heptano es un alcano. Su fórmula molecular, la fórmula molecular de los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Como el heptano son 7 carbonos, la fórmula es carbono 7, hidrógeno 2 por 7, 14, más 2, 16. O sea, carbono 7, hidrógeno 16. Vayan anotando todo eso, carbono 7, hidrógeno 16. Vamos a empezar con el heptano. Y van a ver que tenemos ahí, esto es una balanza, donde me está pesando la masa inicial del heptano, que es 312 gramos, anótanla. Masa inicial del heptano, 312 gramos. Vamos a continuar. Y ven que acá tenemos el heptano con un mecherito, de estos mecheritos vieron que a veces se usan con los aceititos para prender, que tienen esta mechita de tela. Y tenemos el agua en un vaso precipitado que está a 20 grados centígrados. ¿Cuánto era la masa de heptano? ¿La anotó alguno? 312 gramos. Bueno, masa de heptano entonces 312 gramos. Voy a anotar yo también. Así hago las cuentas con ustedes. Entonces, la masa de heptano inicial, 312 gramos, bien. La temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados. Vamos a pasar a la siguiente, que es prender el mechero.
¿sí? Fíjense que la masa de agua son 500 gramos. Y vamos a dejar que suba un poco la temperatura y vamos a registrar la temperatura final, ¿sí? Estaba en 20. Díganme cuando quieren que paremos. Está en 27,4. Paramos acá. 29,4, ¿sí? Temperatura final, 29,4 grados centígrados. Bien. Entonces, anotamos la masa de agua. Anotamos la temperatura inicial del agua, que era 20. La temperatura final del agua, que es 29,4 centígrados. Grados centígrados. Sabemos que es el heptano, carbono 7, hidrógeno 16. Y ahora lo que nos queda ver es cuánto es la masa final del heptano que me quedó. La masa final del heptano es 311,59 gramos. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con todo esto? Dijimos que teníamos una masa de agua que eran 500 gramos, que tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados y tiene una temperatura final de 29,4 grados centígrados. Hay un cambio de temperatura. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el calor cuando había cambio de temperatura? Porque acá no hay reacción química, acá estoy calentando una masa de agua con una combustión de un heptano. Ahora, el calor que absorbe el agua para calentarse, si es un cambio de temperatura, ¿se acuerdan qué fórmula usábamos para cambio de temperatura? Calor a que era igual. A masa, calor específico por delta de tiempo. Muy bien. Esa debe ser Ailén, ¿no? Bien, ¿tengo la masa del agua? ¿Cuánto es la masa del agua? ¿Cuánto dijimos que era? 500 gramos. 500 gramos. El calor específico del agua líquida era 1 caloría sobre gramo grado centígrado o 4,18 joules sobre gramos grados centígrados. ¿En qué lo quieren calcular? ¿En joule o en calorías? Lo calculamos en joule, así bueno, multiplicamos por 4,18 joule sobre gramo grado centígrado y el delta T, que sería 29,4 menos 20 grados centígrados. Bien, hacemos la cuenta. Vamos a ver cuánto tenemos. 500 por 4,18 por 9,4. Esto me da 19.646 joules. ¿Les da lo mismo? 500 por... ¿Cuánto te dio, Mari? ¿Quién está ahí? ¿Quién es esa? ¿Juliana? ¿Juliana? Sí, Mari, ¿cuánto te dio? 19.646. ¿Dónde estás? En mi departamento. Pero pensaba que estabas con George y digo que se... No, recién volví. Recién volví. Que se ponga a mirar la práctica así se entretiene un rato, dije. Pobre, no. ¿Está bien? Sí, y ayer estuvo mal. A la tarde. Sí, mucho dolor y hoy un poquito mejor, pero te da una lástima verla, pobre. ¿Pero qué le duele, la herida? Y la herida y sí, como que está media así, que le tira y que está toda marcada, pues se ve, viste, que cuando te operan te atan. Y no sé. Sí, está toda marcadita, pobre, pero bueno, ya va a estar mejor. No, seguro. No, y la entubaron, me dijo Tito. Sí, la entubaron. Y porque cuando no saben, viste, hasta dónde tienen que operar, te entuban. A mí también. Yo cuando me operé de la vesícula, lo peor fue el entubado. Claro, es que tiene todo reinflamado. Si le ves la cara, está toda inflamada, pobre. Pero bueno, él por lo menos estaba un poquito mejor, quería charlar, pero está como así como si se hubiese tomado 3 clonazepam juntos, más o menos. Debe estar de cansancio, Sí. Tiene del año también. Pobrecita. Bueno, pero bueno. No la quiero llamar yo para que no hable. No, que no puede ni hablar, te digo. Bueno, me dio igual a vos. Bueno,
19.646 joules. Ese es el calor, ¿sí? Que tomó el agua de esa cantidad de combustible que se quemó. Ahora bien, ustedes se acuerdan que cuando nosotros hacíamos problemas de este tipo, que decíamos que teníamos un combustible, que tenía un delta H combustión tanto, cuánto necesitábamos de ese combustible para producir una determinada cantidad de calor. Entonces, esa cantidad de calor que absorbió el agua la obtuvo del heptano que se quemó. ¿Cuánto se quemó de heptano? Nosotros teníamos una masa original que era 312 gramos y la masa final que me da 311,59 gramos. ¿Sí? Fíjense que es poquito, esa cantidad de masa tan chiquita elevó la temperatura del agua en casi 9 grados. Vamos a hacer esta cuenta, 312 menos 311,59 y esto me da 0,41 gramos. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que ese calor, ¿sí? Los 19.646 joules, provienen de los 0,41 gramos. O sea que me quedaría 19,646 joules sobre 0,41 gramos. Ahora bien, vieron que cuando nosotros buscábamos las tablas de entalpía, las unidades de entalpía eran kilojoule sobre mol. Entonces, no eran kilojoule o joule sobre gramos. Entonces, como lo que usamos es el heptano, carbono 7, hidrógeno 16, vamos a calcular la masa molar del heptano y vamos a pasar eso a moles. Entonces es 12 por 7 más 16, esto me da 100 justo. O sea que tengo 19.646 joules sobre 0,41 gramos por 100 gramos, que es un mol de heptano. De ahí ya lo tengo en moles de heptano. Profe, ¿podría repetir eso último? Sí. El calor que me había dado era 19.646 joules. Esos 19.646 joules provienen de la masa de heptano que se quemó, ¿sí? Originalmente tenía 312 gramos, al final me quedaron 311,59 gramos, por lo tanto se quemaron 0,41 gramos de heptano, ¿sí? Entonces yo podría decir que esos 19.646 joules los tuve a partir de 0,41 gramos de heptano, o sea, 19.646 joules dividido 0,41 gramos. Ahí me quedaría joule sobre gramo, pero las unidades de entalpía son en joule sobre mol. Por eso tengo que pasar esos 0,41 gramos a mol y me queda 19.646 joules sobre 0,41 gramos por 100 gramos, que es la masa molar del heptano, dividido un mol de heptano. Y eso me da 19.646 dividido 0,41 por 100. Esto me da 4.791 kilojoule sobre mol. Si buscamos en las tablas de combustión, de entalpía de combustión del heptano, me tendría que dar algo similar. Después lo van a buscar, van a ver cuánto tendría que dar y van a calcular el error que obtuvieron en la práctica. Bueno, ¿a todos les queda claro entonces cómo es este procedimiento? Fíjense que si nosotros tuviéramos, ayer les decía que, por ejemplo, en muchos lados se usan los digestores, que es la basura, ponerla en un recipiente, ese recipiente
se va dejando como compostar la basura ahí, y eso después es combustible. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la entalpía de combustión de ese combustible, o sea, cuántos kilojoules me va a entregar, ahí sí no podemos sacar la masa molar de la basura porque es una mezcla de cosas, ahí sí lo tendremos que expresar sobre gramos, pero podemos hacer un recipiente como este, o sea, tenemos el mecherito este, ¿sí? Los mecheros, tenemos un trípode, ponemos agua a calentar, tenemos un termómetro y podemos calcular el calor de combustión. Acá hay pérdidas de energía porque no hay nada diabático, porque el recipiente donde nosotros estamos calentando el agua es abierto, porque no lo tenemos cerrado, porque el calor está bastante lejos de... Fíjense que si nosotros vamos a ver el... Bueno, vamos a poner otra. ¿Vamos a hacer ahora el benceno o quieren hacer el etanol? Vamos a hacer el etanol. Bueno, acá tenemos la balanza, tenemos el etanol, vamos a anotar la masa inicial de etanol, que es 256,45 gramos. El etanol es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, OH. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, OH. Bien, fíjense lo que les decía recién. Ven que el mechero está bastante aislado del vaso de precipitados, el vaso de precipitados es abierto. Entonces, acá hay una pérdida de calor en todo este sistema. Esto generalmente se hace en algo que se llama la bomba calorimétrica, que es adiabática, o sea que no hay pérdidas de energía, pero lo que les decía yo ayer es que cuanto más rápido hagamos la experiencia, o sea, vamos a tratar de elevar unos grados la temperatura, pero cuanto más rápido se haga, hay menos pérdida de calor, porque es menos el tiempo que está expuesta el agua a la atmósfera, a la temperatura externa, y entonces va a ser mucho más precisa. Pero ven que es un sistema sencillo, el cual no es adiabático, o sea que alguna pérdida de calor va a haber. Bueno, dijimos que era etanol, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, OH. Vamos a repetir la misma experiencia, nada más que con otro combustible. Hoy usamos heptano, ahora usamos etanol. La masa inicial del etanol les dije que era 256,45. La temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados. Vamos a encender la mechita para que empiece a levantar la temperatura con un fosforito. Son 500 gramos de agua también. Y vamos a esperar que levante un poco la temperatura, así vemos el delta T y vemos la masa de etanol gastada. $29, paramos en 32 más o menos. Bueno, 32,1, ¿sí? Bueno, temperatura final, lo paré, 32,1 grados centígrados. La masa de agua son 500 y vamos a ver cuál es la masa final de etanol, así vemos lo que se gastó. 255,52 gramos. Bien, primero los dejo hacer las cuentas para que me digan el calor que absorbió el agua, ¿eh? A ver.
67.069 joules. No, pará, capaz que lo hice mal yo. A ver, pará. No. ¿Qué cuenta hiciste? No hay que hacer la del calor. ¿Eh? No hay que hacer la del calor. Sí, por eso. ¿Qué cuenta hiciste vos? ¿500? 500 por 4,18 por la diferencia de temperatura que eran los 32,1 menos 20. Sí. A mí me da otro resultado. ¿Alguien lo hizo? Aparte de Ailén. 25.229. 25.000, eso a mí también. 289, perfecto. Ailén en 12,1 es la diferencia de temperatura. Bueno, ¿ahora qué sigue? A ver, ese calor es el calor que absorbió el agua. ¿Qué sigue ahora? Calcular los moles de etanol. Perfecto, primero los gramos. Primero los gramos y después los moles. Muy bien. ¿Te dio, Ailén, eso, los 25.289? Profesor Hanna. Ah, Hanna, ayer. Perdón. Hanna, Igual se dio. vos, Hanna, la semana pasada estabas el martes, ¿o no? Yo voy los martes, pero ayer justo teníamos que rendir a la noche. Y yo me las confundo porque las dos son las que trabajan. Por eso ayer, no sé si estaba, ayer pregunté por vos toda la tarde y nadie me respondía. Está Hanna. Por eso, hoy dije Ailén porque vi la foto de Ailén y vos estás los martes. Y Ailén también contesta. Bueno, Hanna, ¿te dio? Sí. Fue por un tema de paréntesis. Bueno, vamos a ver ahora cómo les da el calor en kilojoules sobre mol. Vamos anotando a estos chicos que están respondiendo. Nos estamos olvidando de las cruces, ¿eh? Si quieren me lo dicen en joule sobre mol, si quieren me lo dicen en kilojoules sobre mol, en lo que quieran. Profe, a mí me dio 1.250 kilojoules sobre mol. Muy bien. ¿Quién habla ahí? Porque no estoy viendo, como estoy compartiendo pantalla, ¿quién dijo? Alejo. Alejo, anotémoslo Alejo. Perfecto, Alejo. 1.250 kilojoules sobre mol. Muy bien. Bueno, ¿queda claro o hay algo que no les queda claro? La idea es hacerlo con cada uno, ¿no, profe? Hay que hacer 4, sí. No 4. con todos, por lo menos con 4. Genial, gracias. Hicimos 2, ahora tienen que hacer 2 más. Si quieren hacer con los 7, hacen con los 7, es rapidísimo. ¿A quién no le quedó claro qué es lo que hicimos, qué cuentas hay que hacer? ¿Quién tiene dudas? Yo no estoy viendo el chat, porque... Una duda ahí con la última cuenta, digamos. Sí. Vos... Que sí. no me está dando el mismo número. Serían los joules sobre la variación, digamos, de la masa. Sobre la masa, exactamente. Eso te queda joule sobre gramo. Claro. ¿Sí? Sí. Pasás, y de ahí... calculás el mol de etanol, que son 46 gramos un mol, entonces multiplicas por 46 gramos arriba sobre un mol abajo. Y ahí te va a quedar en joule sobre mol. Los gramos se van con los gramos y te queda joule sobre mol. Y después, como eso te da en joule y como da un número muy grande, le corremos 3 lugares la coma y los damos en kilojoule sobre mol, que nos estaría dando 1.250 kilojoule sobre mol. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Bien. ¿Quieren hacer otro más?
¿Quieren que hagamos otro? ¿O no? Digan sí, no, no sé, tal vez. Profe. ¿Eh? Sí. ¿Otro? Bueno, vamos. Profe, antes de pasar a otro, ¿Qué los querías? gramos que tenemos de la masa molar, ¿tenemos que pasarlo a kilogramos? No, porque es kilojoules. Los moles siempre acuérdense que es en gramos. Sí. O sea que no lo tenés que pasar. Vos lo que tenés que pasar después son los joule a kilojoule nada más, porque te queda joule sobre mol. Un sobre mol, está bien. Claro. Bueno, vamos a otra experiencia. ¿Benceno? Sí. Bueno, el benceno es carbono 6, hidrógeno 6. Carbono 6, hidrógeno 6. Bien. Benceno. Tenemos 275,06 gramos de benceno. Vamos a prender la mechita. La temperatura inicial es 20 del agua, como siempre. Prendemos la mechita. Y paramos cuando ustedes quieran. Esto, acuérdense, labo virtual o laboratorio virtual de Salvador Hurtado Fernández. Tienen todas estas prácticas, no tienen ni que bajarlo, entran directamente acá y lo hacen. Pueden frenar, o sea, apagar el mechero cuando ustedes quieran, cuando quieran llegar a la temperatura que ustedes quieran llegar. Apagan el mechero. Estamos 29,8, 30. Vamos a llegar hasta 35, un poquito más. $34,5. Temperatura final 34,5. Y la masa final es de, vamos a ver, 274,34 gramos. 274,34 gramos y la masa de agua es siempre la misma, los 500 gramos, ¿sí? Bueno, vamos al calor primero a ver cuánto les da. Eh, 30.305. ¿Sí? Joule. Muy bien.
¿Cuánto les dio el calor por mol? $3.283 kilojoules Muy bien, sobre mol. Muy bien. sobre mol. Anótanlo. Excelente. Bueno, ¿se acuerdan que en la práctica de termoquímica, en la unidad de termoquímica, tienen las tablas donde están la variación de entalpía de combustión, las comparan y sacan el error cometido en la práctica? ¿Sí? La masa del benceno es de 78, ¿no? Sí, carbono 6, 12 por 2, 72 más 6, 78. Profe, Sí. una consulta sobre el informe. ¿Es individual y cuándo se entrega? Y les voy a dar les doy tiempo. Si lo quieren hacer en grupo, lo pueden hacer en grupo. Acuérdense que tenía que tener título, objetivos de determinar el calor de combustión de distintos combustibles. Una pequeña introducción teórica de lo que es el calor de combustión, de cómo funciona el método que vamos a utilizar, que vamos a calentar agua por un lado, vamos a calcular el calor del agua y por otro lado vamos a ver ese calor de qué masa de combustible vino. Tercero, vamos a describir el proceso así. Después vienen los materiales y reactivos, que lo tienen ahí en la práctica. Después viene el desarrollo de la práctica, que es los datos que tuvieron y los cálculos. Y por último vienen calcular el error comparado con los valores de tabla y las conclusiones ver por qué puede haber habido diferencias con respecto a la realidad, si es que las hubo. Y una de las más importantes es que dijimos que no es un recipiente totalmente adiabático donde estamos realizando esa transferencia de calor. O sea, estamos con el vaso de precipitados a temperatura ambiente, no está cerrado, está abierto al aire. Y también dijimos, ¿se acuerdan que cuanto más rápido sea la experiencia, menos error íbamos a tener? Porque es menos tiempo que el agua está en contacto con la temperatura exterior, que va a ser mucho menor, ¿no? Bueno, eso, acuérdense ustedes, que es todo lo que tiene que ir en el informe. Vamos a poner una tarea para ustedes en laboratorio o lo voy a poner acá, vamos a ver dónde lo ponemos, si acá o en laboratorio, y bueno, eso lo van a tener que hacer junto con la tarea también. Bien, van a tener bastantes cosas para hacer. Perfecto, profe. Y tiene que ser entregado en PDF, ¿no? Como todo lo que tienen que entregar, que lo podamos abrir directamente. Como los exámenes, las tareas, todo igual. Bueno, por lo menos hicieron una práctica de laboratorio. No es lo ideal, porque no es presencial, pero bueno, están igual que los demás. Después, si nos queda tiempo, haremos otra. ¿Cuándo terminan las clases? ¿Qué día?
Saben que tendríamos que ir fijando la fecha de segundo parcial, ¿no? Así no nos adelantan. A ver. A ver, ¿cuándo terminarán las clases? ¿El 19 de noviembre? ¿Alguien sabe? ¿19 de noviembre será? Puede ser, Mari. Sí, ¿no? Más o menos termina por ahí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos fecha de segundo parcial en noviembre? ¿3 y 10 les parece? ¿3 y 17 digo? ¿El 3 el parcial y el 17 el recuperatorio de noviembre? Sí, de mi parte sí. Bueno, entonces el 3 es el parcial y el 17 es el recuperatorio. Anótenlo. El 3 es el parcial y el 17 el recuperatorio. Ya no queda nada, ¿eh? ¿Va a ser con la cámara prendida, profe? Sí. Los que van a promoción directa, ya el 10 quedan liberados. Los que no van a promoción directa, no. Sí, como el parcial, igual. Bueno, puse esto de equilibrio porque vamos a terminar de ver el Letelier, vamos a hacer una revisión. Todos llegaron al valor que era 1250 kilojoules sobre mol, ¿no? O 3283, tengo dos, no sé si cuál le corresponde a cuál. 3283 quedaba kilojoules sobre mol. Ah, hoy están. El último, sí, profe. Sí. ¿Cuántos? 1283. 1250. ¿Todos llegaron a ese valor? Yo grito porque creo que no me escuchan y uno es que no me escuchan, no me contestan. Sí, Bueno. profe. Bueno, está. ¿Alguno no pudo llegar? Bueno, contémoslo como que todos llegaron. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de equilibrio. Como siempre habíamos dicho, que las reacciones que eran reversibles, o sea que hay una reacción hacia la derecha de reactivos a productos, una vez que se empiezan a formar los productos, estos productos se descomponen y comienza una reacción hacia la izquierda, que es la de productos a reactivos. Tenemos entonces las reacciones reversibles que tienen dos velocidades, la hacia la derecha y hacia la izquierda, y que cuando esas velocidades se igualaban, decíamos que habíamos llegado al equilibrio químico. Y que a partir de ese momento, tanto las concentraciones de reactivos y productos no cambiaban, permanecían constantes, hasta que alguna perturbación del exterior pudiera modificar su estado de equilibrio. Pero mientras una reacción está en equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos no cambian. Eso no significa que no se está produciendo, por ejemplo, productos ni se están consumiendo productos, sino que la misma velocidad a la que se están formando es la misma velocidad a la que están desapareciendo. Lo mismo para los reactivos. Por eso decíamos que es un equilibrio dinámico, porque las concentraciones permanecen constantes, pero eso es debido a que a la misma velocidad que se forman es a la misma velocidad que desaparecen. ¿Sí? Bien. Habíamos hecho una analogía donde teníamos 12 personas en el piso 1, 7 personas en el piso 2, había 2 personas permanentemente subiendo y 2 personas permanentemente bajando, o sea que la cantidad de gente que había en cada piso
el número de gente era siempre el mismo, pero la gente podía variar porque los que están subiendo o bajando no son siempre los mismos, ¿sí? Entonces dijimos que las concentraciones no varían, pero no quiere decir que no se está formando ni descomponiendo, sino que a la misma velocidad que lo hacen es la misma velocidad que se descompone. Bien, habíamos dicho entonces que el equilibrio químico es un equilibrio dinámico, por esto mismo que dijimos recién, y que los sistemas evolucionan espontáneamente hacia un estado de equilibrio. Una vez que un sistema está en un estado de equilibrio, las concentraciones permanecen constantes. Por eso, si nosotros acá tenemos un gráfico de concentración, siempre que hablamos de concentración, acá vamos a hablar de concentración molar, moles por litro, y tenemos un tiempo, fíjense que tenemos la reacción del hidrógeno más el yodo, que me da 2 de yoduro de hidrógeno. La velocidad hacia la derecha es la que forma el yoduro de hidrógeno. La velocidad hacia la izquierda es la que forma hidrógeno más yodo. Nosotros vamos a empezar con estos reactivos. El yodo va a ir disminuyendo, el hidrógeno va a ir disminuyendo y el yoduro de hidrógeno va a partir de 0 y va a ir aumentando. Hasta que llega un momento en que se hacen líneas rectas la concentración en función del tiempo, y esta línea punteada que me separa las curvas de las rectas es lo que se llama el tiempo de equilibrio, y es el tiempo que tarda una reacción en llegar al equilibrio. Yo la semana pasada les contaba que había reacciones que eran rápidas, había reacciones que eran lentas, que nosotros hacíamos una práctica que la teníamos 2 días calentando hasta que llegaba el equilibrio. No estamos hablando de velocidad, sino que estamos hablando de que son reacciones reversibles, que llega un momento en que la velocidad de la izquierda y la de la derecha se igualan. Ese momento en que se igualan estas velocidades es cuando se llega al equilibrio. Es una revisión del otro día, esto ya lo vimos todo el miércoles pasado. Bueno, y como esas concentraciones permanecen constantes en el equilibrio, entonces podemos hallar una constante de las concentraciones, es decir, una relación entre esas concentraciones en el equilibrio que va a ser propia de cada reacción y que va a depender únicamente, dijimos, de la temperatura. Únicamente, acuérdense, la constante de las concentraciones depende de la temperatura. No tengo la misma constante de las concentraciones para esa reacción que vimos recién a 30 grados centígrados que a 500 grados centígrados. Va a cambiar. Bien, entonces, si nosotros tenemos una ecuación hipotética A de A más B de B, que me da C de C más D de D, con la doble flecha que puede ser así, o la flecha, una línea horizontal con las dos flechas en las puntas, es la misma. Eso me dice que es una reacción reversible, ¿sí? Entonces puedo escribir que la constante de las concentraciones es la concentración de C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D sobre la concentración de A elevada a la A por la concentración de B elevada a la B. Y esta expresión se conoce con el nombre de la ley de acción de masas, ¿sí? A, B, C y D minúsculas son los coeficientes estequiométricos y es a lo que van elevados las concentraciones. Los corchetes significa concentración y acuérdense que siempre que hablamos de concentración en equilibrio hablamos de molaridad, es decir, de moles por litro. Bien, habíamos dicho también que cuando nosotros tenemos un sistema que es gaseoso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos tanto reactivos como productos, son todos gaseosos, o la mayoría son gases. En vez, si no tenemos la concentración, podemos medir una constante que es a través de las presiones parciales en lugar de las concentraciones, y esa se llama K sub P. Si tengo la misma reacción A de A más B de B que da C de C más D de D, me queda que la K de las presiones parciales es la presión parcial de C elevada a la C por la presión parcial de D elevada a la D sobre la presión parcial de A elevada a la A por la presión parcial de B elevada a la B. En vez de concentraciones es presiones parciales. Como ustedes saben que estos podemos trabajar con la ecuación general de los gases, que dice que P es igual a nRT sobre B, pasé la B dividiendo, y me queda que la presión es la concentración por R por T. O sea que hay una relación entre la presión y la concentración, como también hay una relación
Ahora vamos a ver después entre la constante de las concentraciones y la constante de las presiones parciales. Bien, magnitud de la constante de equilibrio. ¿Para qué me sirve a mí calcular ese Kc, que es la constante de las concentraciones? Porque de acuerdo al valor de Kc, a mí me va a indicar si una reacción reversible va a estar más desplazada hacia el lado de productos o va a estar desplazada más hacia el lado de reactivos. Cuanto mayor sea la constante de las concentraciones, más desplazada hacia el lado de productos va a estar. Fíjense que esta constante de las concentraciones es 4,57 por 10 a la cuarta, es un valor muy alto, o sea que quiere decir que esta está más desplazada hacia el lado de productos, o sea, a mí me conviene utilizar esta ecuación para producir carbono, oxígeno, cloro 2. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros tomamos como parámetro número 1, decimos que cuando K es mucho mayor que 1, va a estar desplazado hacia el lado de productos, y que cuando K es mucho menor que 1, va a estar desplazado hacia el lado de reactivos. ¿Qué quiere decir? Si K es mucho mayor que 1, quiere decir que está más desplazado hacia la derecha, como dijimos recién, hacia el lado de productos, y K mucho menor que 1, desplazado hacia el lado de reactivos, es decir, hacia la izquierda. Bien, entonces nosotros vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando tenemos una ecuación reversible, cómo la podemos escribir de las dos maneras y que podemos hallar esas constantes. Si nosotros tenemos la descomposición del nitrógeno 2, oxígeno 4 gas, que se descompone en 2NO2 gas, esa constante va a ser igual a la concentración del NO2 elevado al cuadrado sobre la concentración del nitrógeno 2, oxígeno 4, y esa concentración me da 4,63 por 10 a la menos 3, me dice que está muy desplazada hacia el lado de reactivos porque es un número mucho menor que 1. Entonces, si esta ecuación yo la escribo de la manera inversa, o sea, escribo 2NO2 que me da nitrógeno 2, oxígeno 4, voy a obtener una K' que va a ser la concentración del nitrógeno 2, oxígeno 4 sobre la concentración del NO2 elevado al cuadrado, y que como ustedes ven es dar vuelta a esto que tengo acá. Por lo tanto, yo sé que K' va a ser igual a 1 sobre K, y en este caso me da 2,16. ¿Esto qué significa? Que si yo puedo calcular el valor de la constante de la reacción directa, ¿sí?, puedo también calcular el valor de la constante de la reacción inversa, que sería igual a 1 sobre K. ¿Sí? La expresión de equilibrio para una reacción escrita en un sentido es el recíproco de la correspondiente a la reacción escrita en el sentido inverso. ¿Sí? O sea, el recíproco es 1 sobre K. En consecuencia, el valor numérico de la constante de equilibrio para la reacción escrita en un sentido es el recíproco del que corresponde a la reacción inversa. El de la directa es K, K', que es el de la inversa, es 1 sobre K. Habíamos dicho que que antes se trabajaba con unidades de K, pero eso dependía de la estequiometría de la reacción, porque de acuerdo a cuánto me quede elevado el numerador y el denominador va a ser la unidad que me va a dar. Entonces ahora directamente no se trabaja más con unidades de K. Bien, habíamos hablado entonces de que había equilibrios homogéneos y equilibrios heterogéneos. Eso dependía del estado de agregación de los reactivos y productos. ¿Se acuerdan? Si nosotros tenemos una reacción donde todos son gases, vamos a tener un equilibrio homogéneo en fase gaseosa, que es lo más común de tener, ¿sí? Y si tenemos una reacción como la que tenemos acá, que es el óxido de mercurio que es sólido, el mercurio que es líquido y el oxígeno que es gas, tenemos distintos estados de agregación. Esta es una reacción reversible, pero es un equilibrio heterogéneo, ¿sí? ¿Qué es lo importante cuando tenemos una reacción donde hay distintos estados de agregación? ¿Se acuerdan que dijimos que para el valor de K sub C ponemos la expresión de todos, el mercurio al cuadrado, que es líquido, el oxígeno, que es gas, y el óxido de mercurio, que es sólido, al cuadrado? Pero ¿qué habíamos dicho? Que para la constante de las concentraciones íbamos a utilizar solamente lo que eran soluciones y gases.
Las soluciones aparecen como acuoso, ¿se acuerdan? Y eso me da que es una solución en agua y que tiene una determinada concentración, ¿sí? Fíjense que dice la concentración efectiva de un sólido o líquido puro es una constante y no se incluyen en la expresión de equilibrio para la reacción. Entonces, para el K sub C, en esta reacción solamente va a intervenir el oxígeno, ¿sí? La concentración del oxígeno, y para el K sub P también la presión parcial del oxígeno. Si alguno de estos fuera, qué sé yo, acuoso, en el K sub C intervendría. Hay un problema en la guía que hay que poner las presiones de K sub C y K sub P en función de los estados de agregación que tienen los reactivos y productos. Bien, ¿cómo calculábamos la constante de equilibrio? Tengo la reacción del amoníaco, me dice que tengo moles de nitrógeno, moles de hidrógeno y moles de amoníaco, que el recipiente es de 5 litros. Entonces, como dijimos que la constante de la concentración eran concentraciones molares, siempre los moles iniciales los tenemos que dividir por el volumen para sacar la concentración molar. Entonces, inicial tengo de nitrógeno 3,01 dividido 5 me da 0,602 molar. De hidrógeno tengo 2,1 dividido 5 me da 0,420 molar. Y de amoníaco tengo 0,565 dividido 5 me da 0,113 molar. Estas concentraciones las pongo en el valor de K sub C, que sería el amoníaco al cuadrado, sobre el nitrógeno por el hidrógeno al cuadrado, concentraciones, reemplazo y hallo el valor de K sub C. Bien, esto habíamos planteado algunos problemas la semana pasada, 5 casos donde había que ver hacia dónde avanzaba la reacción, ¿se acuerdan? Y habíamos planteado cómo quedaba la constante de las concentraciones. Bien, dijimos que como cuando teníamos un sistema donde todos reactivos y productos eran gases, podíamos expresar la constante como la constante de las presiones parciales, y dijimos que como usábamos la ecuación general de los gases, que P por V era igual a nRT, y de acá sacábamos que P era concentración por R por T, o sea, molaridad por R por T, podíamos relacionar el K sub C con el K sub P. El K sub P me quedaba que era igual a K sub C por RT a la delta E. No vamos a volver a hacer todo esto, que ya lo hicimos la semana pasada, la deducción, inclusive lo hicimos en el pizarrón. Y si no se lo acuerdan cuál era, lo pueden deducir y sacar esta relación. El delta N era el número de moles de productos menos el número de moles de reactivos. Dependía de la estequiometría de la reacción, porque no se olviden que estos delta N van a ser los coeficientes, y podía darse el caso que ese delta N sea 0, y todo número elevado a la 0 me da 1, y en ese caso me queda que K sub P es igual a K sub C. Bien. Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros trabajábamos en una ecuación química podíamos tener concentraciones que eran en el equilibrio, entonces ahí sí podíamos hallar lo que se llamaba el K sub C. Ahora bien, ¿qué pasaba si yo tenía concentraciones de reactivos y productos, pero yo no sé si está en el equilibrio o no está en el equilibrio? Únicamente puedo usar el K sub C para las reacciones que están en equilibrio. Si las concentraciones en el equilibrio. Si yo quiero ver en qué relación estoy con el estado de equilibrio, lo que puedo hacer es calcular lo que se llama el cociente de reacción, que es el Q sub C, que se calcula de la misma manera que el K sub C, pero con otras concentraciones que tengo en un determinado momento. Como no es el equilibrio, no lo puedo llamar K sub C, sino que lo llamo Q sub C. ¿Sí? Se calcula de la misma manera la concentración de C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D sobre la concentración de A elevada a la A por la concentración de B elevada a la B. ¿Cuál es la diferencia entre el K sub C y el Q sub C? Que K sub C son esas concentraciones, pero en el equilibrio. El Q sub C son concentraciones que yo no sé si están en el equilibrio. Puede ser que estén en el equilibrio. Si están en el equilibrio, ¿qué pasaba? Ese Q sub C me daba igual a K sub C. Entonces me doy cuenta que esas concentraciones eran del equilibrio y que el sistema está en equilibrio.
tengo que conocer el K sub C de la reacción para poder compararlos y ver hacia qué lado está avanzando el equilibrio. Si Q sub C es menor que K sub C, la reacción está avanzando en forma directa, o sea, hacia productos, ¿sí? Y si el Q sub C es mayor que el K sub C, la reacción inversa predomina, está avanzando hacia reactivos. Esto lo vimos la semana pasada, que lo que hicimos fue ver hacia dónde comenzaba la reacción, ¿se acuerdan? Para ver cuánto se descomponía o cuánto se formaba, si poníamos menos X o más X. Había momentos en que yo tenía, por ejemplo, datos de reactivo y no tenía datos de productos, era 0, entonces yo ya sé que va a arrancar hacia el lado de productos. Había otro caso en que tenía datos de productos, pero había 0 de reactivos, entonces yo ya sé que arrancaba por el lado de reactivos. Y el último caso que vimos, teníamos datos de reactivos y productos, o sea que no sé para dónde va a arrancar la reacción, calculamos el Q sub C, lo comparamos con el K sub C, y ahí ya sí sabemos hacia dónde vamos, si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Si va hacia la izquierda se suman los reactivos, si va hacia la derecha se suman los productos. Estoy hablando muy rápido porque todo esto lo vimos la semana pasada, estamos haciendo nada más que un pequeño, no tan pequeño, una revisión, ¿sí? Bien. Bueno, el cálculo de las concentraciones en el equilibrio es lo que les hablaba recién. Tengo una concentración inicial, 0,01, 0,01. De yoduro de hidrógeno tengo 0. Entonces ahí es donde yo les decía, yo ya sé que se van a empezar a combinar reactivos para ir hacia el lado de la derecha, porque no tengo nada a la derecha cuando arranco. Entonces, lo que va a cambiar por reacción química, no sé cuánto es, entonces le pongo X, y esas X que cambian va a depender también del coeficiente estequiométrico. Como sé que arranca hacia la derecha, va a disminuir reactivos. El hidrógeno tiene un 1 delante, por eso es menos X. El yodo tiene un 1 delante, por eso es menos X. El yoduro de hidrógeno tiene un 2 adelante, por eso es 2X. En el equilibrio tengo 0,01 menos X, 0,01 menos X y 2X. Si conozco la constante de las concentraciones, yo voy a poder calcular el valor de X. Esas X son ecuaciones cuadráticas, o sea que las cuadráticas tienen dos resultados. Siempre uno se les va a ir por descarte, porque puede ser que sea un valor de X negativo, que no es posible, o puede ser que sea un valor de X mayor que la concentración inicial, tampoco es posible porque me quedaría negativo. O sea que ustedes van a poder descartar uno de los valores de X. Y a partir que sacan X, pueden calcular las concentraciones. Bien, bueno. Hoy ahora vamos a empezar con el principio de Le Chatelier, que es lo que nos queda. Y nosotros hoy hablábamos que cuando una reacción llegaba al equilibrio, una reacción reversible, estaba en equilibrio, las concentraciones iban a permanecer constantes. ¿Sí? Siempre. Mientras no hubiera una perturbación exterior que la haga salir del equilibrio. O sea que si yo tengo un sistema que está en equilibrio y ese sistema se perturba por alguna acción exterior, el sistema va a responder de manera de contrarrestar dicha perturbación para volver de nuevo al estado de equilibrio. Ese es uno de los enunciados que podemos decir del principio de Le Chatelier. Si un sistema del equilibrio se perturba por una acción exterior, el sistema va a responder de manera de contrarrestar dicha perturbación y alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Se considera una perturbación a un cambio en la concentración, a un cambio en la presión si son gases, un cambio de volumen del recipiente o un cambio de temperatura que altere el estado de equilibrio. ¿Sí? Acuérdense que la temperatura, lo que me iba a cambiar también, era un poco el tema de que va a cambiar el valor de la constante. Bueno, entonces tengo un sistema que está en equilibrio, tengo cambios en la temperatura, concentración, presión, volumen, ¿sí? El sistema va a tratar de contrarrestar esa perturbación externa tratando de volver al equilibrio, ¿sí? ¿Cómo trata de volver al equilibrio? Se opone a esa perturbación. Supónganse que nosotros tenemos un sistema que está en equilibrio,
y agregamos reactivos, ¿sí? Estaba en equilibrio, las concentraciones permanecían constantes, agregamos reactivos, alteramos el equilibrio con una perturbación externa. ¿Qué va a hacer el sistema para volver al equilibrio? Si agregamos reactivos, lo que tenemos que decir es si va a avanzar hacia el lado de la derecha o si va a avanzar hacia el lado de la izquierda. Si tiene que contrarrestar esa perturbación y agregué reactivos, ¿qué significan ustedes que va a pasar? ¿Hacia qué lado va a avanzar el sistema para contrarrestar dicha perturbación? A ver, ¿quién me dice? Productos. Productos, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿Por tengo qué? más reactivo y trato de equiparar la gastarlos. masa. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Espectacular. Entonces, eso es lo que hay que ver cuando nosotros tenemos una reacción que está en equilibrio. Ese equilibrio es perturbado por una acción exterior, entonces el sistema va a tratar de volver al equilibrio contrarrestando dicha perturbación. Bueno, acá tenemos un montón de cosas que la vamos a ver en el pizarrón, que me gusta más. Y ya está. Bueno, vamos a el pizarrón. Yo esto a ustedes ahora se los voy a dejar en el... Voy a abrir los problemas también que tenemos, ¿sí? No me digan que... Bueno, ven que acá tienen, les muestro esto y después vamos al pizarrón, ¿eh? Tienen la teoría de equilibrio químico, porque es PDF, pero sí tienen el PPT, y fíjense que tienen el práctico y los ejercicios de equilibrio químico resueltos, ¿sí? Los de la guía. ¿Estamos? Bueno. Vamos ahora a dejar de presentar y vamos a hacer algunas cositas en el pizarrón que me gustan más que lo veamos de esta manera. Vamos a ver si ven el pizarrón. Che, qué poca gente que hay los miércoles, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, díganme si se ve, no se ve, si lo subo, lo bajo. ¿Qué hacemos? Voy a desenchufarlo para correrlo. ¿Cómo estamos ahí con el pizarrón? ¿Medio oscurito? Creo que ahí se ve bien. Bueno. Creo que Se ve bien, profe. Ni lo borré de ayer, ¿eh? Bueno. Entonces, vamos a... Dijimos que cuáles podían ser las perturbaciones que podíamos hacer. Era agregar reactivos, agregar productos, cambio de volumen, cambio de presión solamente en gases, cambio, estamos mal, de temperatura. Estos son los de Movistar, porque es de Córdoba. Cambio de temperatura. Catalizadores.
Y ahora los vamos a analizar uno por uno. Bueno, si tengo la reacción 3 de hidrógeno más nitrógeno 2, que me da 2 de amoníaco gaseoso, es una reacción que es homogénea en estado gaseoso. Según el principio de Le Chatelier, vamos a ver qué pasa. Esa reacción está en equilibrio y vamos a ver qué pasa si agrego productos. Agrego reactivos. Dijimos lo de recién. Si esta reacción está en equilibrio y yo agrego reactivos, el principio de Le Chatelier me dice que la reacción va a avanzar para contrarrestar esa perturbación. Entonces, si yo agregué reactivos, no va a ir para allá para formar más reactivos, sino que para contrarrestar la perturbación, ¿hacia qué lado va a ir? Va a ir hacia la derecha para formar más productos o bien para consumir esos reactivos que agregué, que es lo mismo. Formar más productos o consumir esos reactivos que agregué es lo mismo. ¿Qué es lo único que tengo que hacer cuando tengo un problema de Le Chatelier? Lo que tengo que hacer es ver hacia qué lado va a avanzar la reacción cuando sale del equilibrio por una perturbación externa. Bien, ¿qué pasa si agrego productos? ¿Hacia qué lado va a ir? Agrego amoníaco, ¿hacia qué lado va a ir? Hacia la izquierda. Hacia los reactivos. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, dijimos que cambio de volumen, lo que hace un cambio de volumen, dijimos que la concentración era igual a el número de moles sobre volumen. Es concentración molar. O sea que un cambio de volumen me va a cambiar la concentración tanto de reactivos como la de productos. Entonces vamos a ver el caso de el aumento de volumen del recipiente. Si yo tengo que aumenta el volumen del recipiente, ¿sí? La molaridad es el número de moles sobre volumen, ¿sí? Esperen que voy a poner esto en silencio, porque si no me van a volver loca. La molaridad, dijimos que era el número de moles sobre volumen. Si aumenta el volumen, ¿qué va a pasar con la molaridad? Aumenta el volumen, ¿qué va a pasar con la molaridad? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Aumenta el volumen, disminuye la molaridad. Si disminuye la molaridad y la concentración de todos los reactivos y productos, porque yo modifiqué el volumen del recipiente para todos. O sea que cambia la concentración de todos los reactivos y productos. Bien, si tengo este caso que tengo acá, el Q sub C va a cambiar. Yo tengo el amoníaco dividido en la concentración del hidrógeno elevado al cubo por la concentración del nitrógeno elevado al cuadrado. Bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar acá. Vamos a borrar acá. A ver. ¿Por qué pongo Q sub C? Porque la reacción salió del equilibrio. ¿Estamos? Bien. Bueno, a ver, la molaridad disminuye, o sea, la concentración disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Disminuye. ¿Cuántas veces disminuye acá? Como está elevado al cuadrado, disminuye 2 veces. ¿Y acá a cuánto está elevado? A la 3 y a la 4. ¿Dónde disminuye más? ¿Arriba o abajo? Fíjense, ¿en el numerador o en el denominador? ¿A dónde influencia más esa disminución de la molaridad? ¿Al numerador o al denominador? Denominador. Al denominador. O sea que ¿quién disminuye mucho más? Disminuye mucho más el denominador. Entonces, ¿qué pasa con el K sub C? Este disminuye. ¿Qué pasa con el K sub C si disminuye el denominador? Aumenta. Aumenta. Muy bien, señor. Si el Q sub C es mayor que el K sub C, ¿hacia dónde va la reacción? Hacia los reactivos. También lo podemos ver. Si disminuye la concentración, ¿a quién afecta más?
afecta más, dijimos, al hidrógeno y al nitrógeno. Va a disminuir más esto, entonces ¿hacia qué lado va a ir? Hacia la izquierda. Esto, no puedo dar una regla general de esto porque va a depender de los coeficientes de las reacciones. No es igual para todos. Yo no puedo decir que cuando disminuyo, cuando aumento el volumen del recipiente, la reacción va a avanzar hacia la izquierda. Porque no es así para todas las reacciones. En este caso es así, pero en otros casos puede llegar a ser distinto y eso va a depender de los coeficientes que son los exponentes que tengo en el valor de Q sub C. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa. Aumenta el volumen del recipiente. Vamos a ver qué pasa con la presión. Ahí tenemos un sistema gaseoso. Bueno, tenemos el cambio de la presión. Vamos a poner así. A, B, C, D, E y F. Bueno, vamos a ver el D, cambio de la presión. P por B es igual a N por R por T. La presión es igual a N sobre B por R por T. La presión es igual a la concentración por R por T. La presión es igual a la molaridad por R por T. Bueno, entonces ahora les digo lo siguiente. La presión es igual a la molaridad por R por T. ¿Cómo es la presión? ¿Sí? O sea, si yo cambio la presión en un sistema que es gaseoso, ese cambio, ¿cómo va a ser con respecto a la molaridad? ¿Va a ser directamente proporcional o va a ser inversamente proporcional? Directamente. Presión y molaridad, ¿eh? Directamente. Muy bien. Si aumenta la presión, aumenta la molaridad. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. 2A más B que me da 13 más D. Bien. El QC, ¿a qué me quedaría igual? A C elevado al cubo por D sobre A elevado al cuadrado por B. Bien, dijimos que la presión es directamente proporcional a la molaridad. Si aumenta la presión, aumenta la molaridad. Anoten, la presión es directamente proporcional a la concentración molar. Si aumenta la presión, aumenta la molaridad. Bien, vamos a hacer el mismo caso que hicimos acá con la flecha. ¿Cuántas veces aumenta la presión acá y la molaridad? 1, 2, 3, y acá, una más, 4. Y abajo tengo 1, 2 y una de acá, 3. ¿A quién afecta más? ¿A numerador o a denominador? Numerador. ¿A quién? Al numerador. Al numerador. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Con la presión aumentaba, la molaridad aumentaba. ¿Quién aumenta más? Numerador. ¿Sí? Bien. ¿Hacia qué lado va a ir la reacción? Aumenta más los productos, ¿no? ¿Hacia qué lado va a ir? Producto. Aumenta la concentración más de productos que de reactivos, ¿eh? Fíjate que esta flecha de productos es más chica que la de reactivos, es más grande que la de reactivos. Claro, iría a reactivos, ¿no? Exactamente, tiene que aumentar los reactivos. ¿Estamos? Tiene que contrarrestar esa perturbación, tiene que ir a aumentar reactivos. ¿Estamos? ¿Quieren hacer otro análisis de estos? Sí, profe. Bueno, vamos a poner otra reacción hipotética. Vamos a poner 3A más B que da
C más 2D. 3A más B queda C más 2D. Vamos a decir que la presión disminuye. La perturbación es que es un sistema gaseoso y disminuyo la presión. Bien. ¿Cómo es la presión con la masa, con la molaridad? Directamente proporcional. Si la presión disminuye, la molaridad o la concentración aumenta o disminuye. 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 Bien. ¿Cómo me queda ese Q sub C? La concentración de C por la concentración de D al cuadrado sobre la concentración de A al cubo por la concentración de D. Bueno. La concentración disminuye. ¿Cuánto disminuye arriba? A ver, ¿cuántas veces? ¿Cuántas flechas hago? 3. 1, 2, 3. ¿Abajo? 4. 1, 2, 3, 4. Si quieren tacho, me queda una abajo. ¿Sí? Bien, ¿a quién afecta más? Acá. Reactivos. Sí. Reactivos. ¿Y qué pasó con la concentración? Disminuyó. Disminuyó más la de reactivos. ¿Hacia dónde va a ir la reacción? Hacia reactivos, ¿no? Muy bien. Uno que entendió. Exactamente. Hacia reactivos. Espectacular. Podemos analizar con el Q sub C, podemos darnos cuenta sin hacer el Q sub C, podemos decir, bueno, a ver, la presión disminuye, la molaridad disminuye, yo ya sé que tengo 4 a la izquierda, 3 a la derecha, sé que va a afectar más a reactivos, va a ir más a reactivos porque la molaridad disminuye. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos agregar reactivos, agregar productos, puede ser quitar reactivos, quitar productos, puede ser cambio de volumen que me influye en la concentración, cambio de presión que también me influye en la concentración, y vamos a ver qué pasa con el cambio de temperatura. Que ayer no lo dimos, eso me olvidé. Bueno, acá hay que analizar lo siguiente en el cambio de temperatura, ¿sí? Cambio de temperatura. Si yo tengo una reacción A más B, queda C más D y es exotérmica. Si es exotérmica, en los cambios de temperatura tengo que analizar si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. Si es exotérmica, ¿de qué lado iría el calor? De la derecha. ¿Qué piensan ustedes que haría un aumento de temperatura en esta reacción? ¿Qué es lo que aumentaría? Aumentaría esto, ¿sí? En una reacción exotérmica, esto no favorece porque el calor lo tengo del lado de los productos, aumentaría acá. Entonces, la reacción va a ir hacia la izquierda. Si disminuyo la temperatura baja, esto baja, el calor lo miran como si fuera producto, esto baja los productos y va a ir hacia el lado de productos. Si en cambio tengo una reacción endotérmica, tengo A más B más calor, que me da C más D, porque necesita calor o energía para producirse. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? ¿Aumenta quién? Reactivos, ¿hacia qué lado iría la reacción si aumenta la temperatura? Aumenta, es como Productos. que aumenta hacia productos. Si la temperatura disminuye, esto disminuye, están como disminuyendo esto que está acá, entonces tienen que ir hacia el lado de reactivos. Entonces, lo más importante que tengo que saber es que cuando me piden qué pasa con una reacción, ¿sí?, que está en el equilibrio cuando cambio la temperatura, lo que tengo que analizar es si es una reacción exotérmica o endotérmica. ¿Sí? Si es exotérmica, un aumento de temperatura
hace que vaya al lado de reactivos, una disminución de temperatura hace que vaya al lado de productos. Si es endotérmica, un aumento de la temperatura hace que vaya a productos y una disminución de la temperatura hace que vaya a reactivos. Bueno, los catalizadores, por si ustedes no saben, es un producto que se agrega a una reacción que no interviene en la reacción, o sea, no se combina con los reactivos, y lo que hace es acelerar la velocidad de la reacción. Cuando veamos cinética, vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad de la reacción y los catalizadores. Lo que generalmente hacen los catalizadores es bajar lo que se llama la energía de activación, pero en el caso del equilibrio no influye como perturbación al equilibrio, ¿sí? O sea, los catalizadores no influyen, no es algo que va a influir en la perturbación del equilibrio. O sea que nosotros eso no lo vamos a analizar. Nosotros sí lo que vamos a analizar es si agrego reactivos, agrego productos, quito reactivos, quito productos. Hay un cambio en el volumen del recipiente, hay un cambio en la presión, si es un sistema gaseoso, si es un sistema que no es gaseoso, si es no hay gases, no pasa nada. Y si los cambios de temperatura también, si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. Todo esto tenemos que analizar cuando hacemos un problema que nos dice aplicar el principio de Le Chatelier para establecer hacia dónde va a avanzar el equilibrio. ¿Sí? Bueno, ¿estamos ahí? ¿Está copiado? ¿Está entendido? Sí, profe, tengo una duda. Sí, señor. Nosotros al comienzo habíamos dicho que en una reacción únicamente lo que podía modificar a la reacción en equilibrio era la temperatura. No, la constante, ¿eh? La constante. La constante, ¿sí? La constante de equilibrio depende únicamente de la temperatura, ¿sí? Si vos cambiás la temperatura, vos tenés una constante a 20 grados centígrados y después querés hacer la reacción a 300 grados centígrados, no podés utilizar la constante de equilibrio a 20 porque no es la misma, ¿sí? Es más, hay una ecuación que me vincula dos constantes a distintas temperaturas, que se llama Van Hoff, que ya la vamos a ver porque me parece que hay problemas de eso. Y la ecuación de Van Hoff dice, vamos a borrar acá. Me sirve para calcular, yo tengo el logaritmo natural de K a la temperatura 2 sobre K a la temperatura 1 es igual a menos delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. No me acuerdo si es el menos de ahí, ahora me lo fijo, porque como puse 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, vamos a esperar que me voy a fijar. Hay algunos problemas en la guía de eso y lo que a mí me sirve, ¿sí?, es para determinar una K en función de otra K que tengo otra temperatura. Profe, ¿puede mover un poquitito la cámara hacia su derecha? Ahí. Ahí está, perfecto, gracias.
De nada. Está bien, el logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a menos delta H sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y es menos delta H, hay que ver de qué. Bueno. Y acá tiene una apóstrofe. Esto es una H, ¿eh? Las H vieron mías, no son muy lindas. Ni las K, ni las H, ni las K. Ni la A, ni la B, ni la C. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Están cansados? No, profe, venimos bien. ¿Eh? Bueno, Venimos bien, venimos bien. Bueno. Vamos al práctico un poquito. Quiero que lo vean. ¿Ya lo abrieron o no? Ni lo abrieron, ¿eh? Ni lo abrieron. Son tremendos. A ver si lo tengo acá. TP. A ver si es este. Bueno, acá está, que estaba bastante, tenía algunos errores de tipeo. Bueno, este es el práctico que está ahí en el campus. Hay problemas. Hay adicionales. Entonces, todo esto hay que hacerlo. Están en condiciones de hacer todo. ¿Sí? Y vamos a hacer algún problemita, si quieren, de estos. A ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer el 3. Van a hacer ustedes el 3. Dice, el valor de Kc para la siguiente reacción es 5,5, fósforo cloro 5 gas, que da fósforo cloro 3 más cloro 2 gas, en una mezcla formada por 0,05 mol por litro de fósforo cloro 5, 0,0350 mol sobre el litro de fósforo cloro 3 y de cloro 2 la misma cantidad. Primero, ¿se producirá alguna reacción? Si su respuesta es afirmativa, me pregunta si se formará fósforo cloro 5 o se descompondrá. Bien. Tengo las concentraciones. En un momento tengo el valor de la constante, que es 5,50, y tengo valor de concentraciones. Ya son concentraciones porque me dicen mol sobre decímetros cúbicos o mol por litro. Tengo la concentración del fósforo cloro 5, del fósforo cloro 3 y del cloro 2. Bien, para ver si se forma fósforo cloro 3 o fósforo cloro 5, ¿qué es lo que tengo que hacer con todos esos datos que tengo ahí? Con todo el repaso que hicimos hoy, con todo lo que estuvimos viendo, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Tengo el valor de K sub C y tengo el valor de todas las concentraciones, ¿sí? Y tengo que ver hacia dónde va a ir la reacción, si va a ir hacia el fósforo cloro 3 o hacia el fósforo cloro 5. Ya más no los puedo ayudar. ¿Qué es lo que tengo que calcular? A ver. El cociente de reacción. Muy bien, señor. El Q sub C, porque no sé si está en equilibrio o no. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el Q sub C
compararlo con el K sub C y contestar. Vamos a ver cuánto les da ese Q sub C. Los dejo trabajar un rato a ustedes, ¿eh? Que yo ya hablé hace 2 horas que estoy hablando. A ver, yo mientras tanto voy haciendo también. Ojo con los paréntesis en el denominador, ¿eh? Ahí en mayor Q sub C. 0,0245. Muy bien. ¿Es mayor o menor que el K sub C? Es menor. Menor. O sea que, ¿hacia dónde está yendo la reacción? A productos. A productos. A productos. O sea que tengo que contestar. ¿Se formará fósforo cloro 5 o se descompondrá? Se descompondrá. Muy bien. Perfecto. Eso es lo que hay que contestar. Excelente. Bien, vamos al 4. ¿Todos hicieron el Q sub C? Porque acá hay 3 que me contestaron. El resto o ya se fue o... Vamos al 4. Me cortan cuando tienen dudas, ¿eh? Bueno, dice, la reacción para producir amoníaco a partir de nitrógeno y de hidrógeno es exotérmica, ¿sí? O sea, es nitrógeno 2 más 3 de hidrógeno 2, que da 2 de amoníaco. Es exotérmica. Dice, en un recipiente rígido se encuentran los 3 gases en equilibrio. A. Predecir cuál será el efecto sobre la formación de amoníaco si se disminuye la temperatura. Es exotérmica, se disminuye la temperatura, ¿para qué lado va? Es A exotérmica. reactivos. Disminuye la temperatura, ¿eh? Es exotérmica, o sea que el calor está del lado de los productos. Y se disminuye la temperatura. ¿Hacia dónde va a ir? Para contrarrestar. ¿Eh? Hacia productos. Hacia productos. Porque vos acordate que el calor lo tenés como, pensarlo como que lo tenés del lado de productos. Si disminuís los productos, va a ir hacia productos. O sea que si disminuyo la temperatura, la producción de amoníaco, la formación de amoníaco va a ser mayor, ¿sí? Porque va a ir hacia el amoníaco. Bien. En el B, ¿qué pasa si agrego nitrógeno? También para compensar va a buscar ir hacia productos. Perfecto. ¿Qué pasa si disminuye el volumen del recipiente? Y acá ya hay que agregar lápiz y papel, ¿eh? Disminuye el volumen del recipiente. Disminuye el volumen del recipiente. Hice con los cuadernos, los puse todo abajo de la compu. Disminuye el volumen. Aumenta la concentración, ¿no? Aumenta la concentración. Es 3 de hidrógeno más nitrógeno 2, que da 2 de NH3. ¿A quién afecta más el aumento de la concentración? ¿A reactivos o a productos? A reactivos. A reactivos. Y como aumenta la concentración, ¿hacia qué lado va a ir?
aumenta la concentración, afectan más a reactivos, aumentan más los reactivos, entonces va a ir hacia la... Hacia la derecha. Hacia Muy producto. bien, perfecto. El otro es hermoso porque es así donde van a entrar todos en un examen. Dice, indicar en cuál de los casos varía el valor de Kc y por qué. A ver. ¿Lo están viendo ustedes? Sí. Indicar en cuál de los casos varía el valor de Kc y por qué. ¿No era cuando aumenta la temperatura? Cuando varía la temperatura, muy bien. En el único caso que varía el valor de K sub C, ¿cuál es? En el El A. A. Bien. Ojo, no caigan en esa, ¿eh? Solamente el valor de K sub C varía con la temperatura. Muy bien, excelente. Bueno, esto está todo hecho. Por hoy estamos bien, hemos visto bastante. Les voy a dejar que se vayan a descansar. La semana que viene vamos a hacer todo problemas. Les pido que no falten, que vengan, porque estos son un problema de equilibrio químico. Entra seguro en el examen. ¿Estamos de acuerdo? 1 o 2 de equilibrio entra seguro en el examen. Entonces, lo que les pido es que la semana que viene vamos a hacer problemas de examen directamente, porque esto que en la guía hay mucho de cuadrática, que hay que resolver la cuadrática es complicada, entonces llevan un montón de tiempo y perdemos el concepto en resolver cosas matemáticas. Así que la semana que viene vamos a hacer directamente problemas de parciales y vamos a hacer los problemas de la tarea que les quedó pendiente. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Pueden hacer toda la guía, es más, los tienen resueltos a la guía también en el campus. La semana que viene me consultan dudas de eso y lo que hacemos también es problemas de parcial. Me consultan dudas de esto que tienen acá y vemos lo de entropía que les quedó por la clase que no se me escuchaba. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver equilibrio iónico y cinética. Y 2 temas más nos quedan y ya está. Pero igual nos queda un mes nada más porque después de noviembre ya es las vacaciones, ya es el parcial, el recuperatorio. ¿Está? Bueno, entonces, tienen que hacer 4 o 5, porque hicimos 3 en clase, de los calores de combustión de la guía. ¿Se acuerdan cómo era que tenían que buscar? Labo virtual, ¿sí? Bien. Hacer el informe y queda pendiente hasta que yo no les dé los problemas de eso, la tarea no la suban porque todavía no la vieron. Así que queda pendiente esa tarea, pero ya a lo mejor les subo tarea de equilibrio químico, que esa sí la pueden hacer. ¿Está? Bueno, gente, nos vemos entonces el miércoles que viene. Por suerte anduvo todo, internet, anduvo bien el pizarrón, anduvo todo hoy. ¿Sí? Perfecto, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. Vamos a detener la profe, nos vemos. grabación. Chao, hasta Chao. luego. Buena Vamos-